Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a su programa Criterios en este 7 de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasó? ¿Cómo pasó estas vacaciones? ¿Disfrutó muchísimo? Bueno, si ya regresó a sus labores, esperamos desde luego que estas vacaciones le hayan caído de maravilla. Y si como muchos todavía sigue descansando, bueno, qué bendición, sigue disfrutando estos días, pero por nuestra parte, pues nosotros le llevamos la información hasta sus hogares o hasta donde nos pueda sintonizar, siempre para hablar de sus temas importantes de nación. Y es que hay que continuar hablando sobre el tema de la reelección, pero con otro enfoque. Primero, desde la perspectiva internacional de cómo Estados Unidos u otros actores internacionales están apoyando o están dando su perspectiva sobre la reelección indefinida. Además, los componentes históricos sobre las reelecciones y también los motivos que dan lugar a la modificación de la Constitución. Eso y más lo estaremos hablando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del representante del Bloque de Resistencia Popular, Francisco Omar Parada. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco, un gusto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio que nos dan como bloque para poder hablar sobre la realidad que está sucediendo en el país. Un gusto que nos acompañe, así que no hagamos esperar a la audiencia. Vamos entrando con ese primer punto precisamente con respecto a qué es lo que Estados Unidos ha opinado, Estados Unidos qué es lo que ha emitido sobre la reelección indefinida. Para muchos esto es algo delicado, puesto que si hablamos de reelecciones, Estados Unidos en algún momento ya se había pronunciado en favor del expresidente Juan Orlando Hernández y hablamos del caso de Honduras. En este caso, también se puede confiar en la palabra de Estados Unidos que en efecto está apoyando la reelección y que es totalmente diferente de todos los casos que antes se han mencionado. Por favor, Francisco. Bueno, es interesante ver la posición respecto a Estados Unidos al darle un visto bueno a la reforma de la Constitución que se ha hecho, ¿verdad? Que ha sido una reforma express que desde nuestro punto de vista, pues obviamente rompe con todo, incluso con todo el proceso de formación de ley, con todos los procedimientos para poder hacer la reforma a la Constitución y también de alguna manera se distancia del principio este de representatividad, sí, en el sentido de que el representante pues no ha sido electo para modificar la Constitución de la manera que lo ha hecho. Desde nuestro punto de vista, todas estas son medidas autoritarias, medidas que van en la lógica de prolongar el ejercicio del poder por parte del gobierno actual, que desde nuestro punto de vista ya es un gobierno de facto, y bueno, sin embargo, lo que vemos respecto a la posición de Estados Unidos es que hay un visto bueno. Dice el gobierno de Estados Unidos que el procedimiento se ha hecho de acuerdo a todos los elementos de la representatividad, ¿verdad? Que toda esta situación, pues, de alguna manera está legitimada por los procesos electorales, bueno, y que a partir de eso le da un visto bueno. A nosotros nos parece curioso porque respecto a otras experiencias de otros gobiernos en América Latina, hay un etiquetamiento, por ejemplo, e incluso ha habido acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos hacia gobiernos de América Latina, como por ejemplo Venezuela, para poner un ejemplo en donde incluso se ha impuesto medidas económicas a partir de una concepción de que Estados Unidos define entonces quién es bueno y quién es malo en la realidad latinoamericana, ¿verdad? Es decir, nos parece curiosa esta posición porque de alguna manera toda esta situación que se está generando desde nuestro punto de vista son medidas autoritarias que rompen con todos los principios de democracia y del desarrollo de la República que se ha venido dando desde la firma de los acuerdos de paz. Analicemos este discurso, Francisco. ¿En qué momento nos debe o no nos debe importar la opinión internacional?
Porque mucho se ha dicho, mira, a nosotros no nos importa lo que diga la comunidad internacional, nosotros sabemos cómo estamos haciendo las cosas, pero ahora se recibe con bombos y platillos el hecho de que Estados Unidos se pronuncie en favor. Si Estados Unidos se hubiera pronunciado en contra, a lo mejor algo muy negativo se hubiera expresado. Pero entonces, ¿en qué momento para nosotros se debe aplaudir o no se debe aplaudir lo que diga o no la comunidad internacional? Bueno, yo creo que es importante escuchar la posición de distintos países respecto a la realidad salvadoreña, sin que esta posición determine qué es lo que hay que hacer acá. Al final creo que pues sí, hay una autodeterminación de los pueblos de decidir su propio destino. Sin embargo, lo que vemos en este caso, pues obviamente, como usted dice, se recibe con bombos y platillos esta posición cuando existen muchos países que han declarado su preocupación respecto a la situación que se está dando en el país, respecto a este tipo de reformas constitucionales, respecto a este tipo de medidas. Obviamente, esa posición preocupante no viene de los Estados Unidos, entonces a ellos sí se les critica, ¿verdad? Es decir, no puede ser así la forma en que vamos a recibir las posiciones de la comunidad internacional, de los países de otros países, ¿verdad? Respecto a lo que está sucediendo en El Salvador. Esto con respecto a Estados Unidos, pero también en las redes sociales hay una gran batalla entre aquellos que están en contra de la reelección indefinida y aquellos que dicen, mire, pues si no le gusta, váyase a Nicaragua, váyase a Venezuela, es más, si lo dejan entrar en Corea del Norte, pues váyase. ¿Qué hace tan diferente a nuestro caso de los tres antes mencionados? Bueno, creo que es importante analizar a profundidad las diferencias que se están dando en estos países. Primero, una de las grandes diferencias que hay que identificar es que... O similitudes también. Estos países, tanto por ejemplo Nicaragua o Venezuela, han recibido una serie de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, han sido acusados de una serie de medidas supuestamente antidemocráticas y que eso ha justificado una serie de sanciones que incluso van en la lógica del bloqueo o el aumento de aranceles de productos de exportación de estos países, ¿verdad? Como el caso de Venezuela, por ejemplo, el petróleo, que eso afecta directamente a la población. En el caso de El Salvador no es así. En el caso de El Salvador, incluso el gobierno de Estados Unidos ha felicitado y ha dado un visto bueno a la situación que se está dando del tema de la reelección. Esa es una gran diferencia que hay que tomarla en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, lo que se está impulsando también en El Salvador, obviamente es un gobierno que va en la lógica de impulsar medidas neoliberales, que van en la lógica de impulsar la utilización del gobierno mismo para el enriquecimiento de un grupo económico, de un grupo familiar, como es el caso de la familia de los Bukele o el clan que nosotros hemos definido, que es el que está ostentando el gobierno, que incluso hay investigaciones periodísticas en donde plantean que se ha utilizado, por ejemplo, las instituciones del Estado, o se han utilizado, digamos, algunas medidas de corrupción para el crecimiento del patrimonio de la familia que ahora gobierna el país. O sea, son diferencias bastante marcadas respecto a las otras experiencias que se están comentando, ¿verdad? A ver, y si nosotros, ya para ir cerrando este bloque, si nosotros nos ponemos a analizar el discurso de diferentes mandatarios, no solo el nuestro, cuando se dice, mire, pero si se le permite a los diputados reelegirse, si se les permite a los alcaldes reelegirse, ¿por qué no se le puede permitir a un presidente? Es más, cuando dicen, mire, que sea la gente quien decida, pero a un presidente se le puede reelegir. Es decir, es un delito buscar la reelección, porque lo podemos ver desde esa perspectiva. O simplemente, mire, la reelección no debe ser un problema, es el pueblo quien debe elegir. Bueno, el tema de la reelección es un tema, de la prohibición de la reelección en El Salvador es un tema histórico. No es algo que se aprueba, digamos, en 1983, como dice la exposición de motivos que hacen los diputados que presentaron la propuesta de ley a la Asamblea Legislativa, sino que esto tiene antecedentes más históricos y tienen que ver con la consolidación de grupos que se enquistan en el poder y que han utilizado el poder
para beneficiarse ellos mismos y no para utilizar el poder y beneficiar a la gran mayoría de la población, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay un contexto histórico por aquellos que preguntan, mire, ¿por qué no le damos un aval, una oportunidad a esa reelección? Esto primero, pero esto primero hay que analizarlo, no sin antes irnos a una primera pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos en Criterios. Así como cerramos el bloque anterior, es necesario evaluar qué es lo que nos ha dicho la historia, no solo como región latinoamericana, sino también nosotros como país. Porque tal cual como muchos han dicho, es que no es un delito, no es un pecado hablar de reelección como tal, ¿sí? Sino que hay una historia que nos ha marcado y que nos hace muy diferentes cuando nos dicen de que, bueno, sí, pero en los países desarrollados es posible. Bueno, pero hay que analizar el contexto histórico y analizar las ocasiones en las que la reelección ha sido utilizada para algo más que solo gobernar. Por favor. Sí, bueno, exactamente. En El Salvador hay antecedentes históricos que han legitimado la prohibición de la reelección continua. Y esta es una situación que es importante profundizarla porque siempre han existido ciertos grupos políticos, ciertas fuerzas políticas que han estado en la lógica de mantener a un caudillo, a un cacique en el poder, ¿verdad? El caso más cercano, podríamos decirlo, es el que se presenta con Maximiliano Hernández Martínez, que él llega a la presidencia bajo un golpe de Estado en diciembre de 1931 y posteriormente se elige en 1935 y después se prolonga su periodo ya en 1939 hasta 1944. Entiendo que la Constitución de ese entonces también prohibía la reelección. La anterior, porque también hubo un periodo en donde él fue modificando los artículos, o bueno, la Asamblea Legislativa de aquel entonces modificó los artículos para que él pudiera permanecer en el poder, ¿verdad? Y es derrocado, ya se sabe, con un levantamiento, con la huelga de brazos caídos que se da en 1944. Bueno, posterior a eso, debido a toda la situación que se da, a la centralización del poder, al caudillismo que se da en ese contexto, es que las posteriores constituciones que se dan ya en 1950, en 1962 y la de 1983, llevan dentro de sí la prohibición de la reelección continua. No es una cosa que se dé con la Constitución de 1983, como se dice en la exposición de motivos acá, ¿verdad? Y es decir, ha sido el consenso, por lo menos, ha sido la aprobación de las asambleas constituyentes de esos periodos las que han legitimado la prohibición de la reelección continua. Y exactamente como dicen, no es pecado el tema de la reelección continua, no es ningún pecado, pero es un consenso que se ha establecido a través de las asambleas constituyentes en los distintos periodos de la historia de El Salvador, y la de 1983 también conlleva la prohibición de la reelección continua, incluso dentro de la reforma a la Constitución que se da en 1992 con la firma de los acuerdos de paz y la incorporación de la fuerza política de izquierda y progresista a la vida civil, a la vida política, y convertido ya en partido político electoral, que es el FMLN, aún ahí no se reforma este artículo que tiene que ver con la prohibición de la reelección continua. Es un tema histórico. Y hay otros países que la prohíben, por ejemplo, México tiene también prohibida la reelección continua. Y así podríamos ir nosotros buscando en América Latina casos en donde existe esta prohibición, pero hay antecedentes históricos. Nosotros no podemos comparar nuestra realidad política con la realidad política, por ejemplo, de un país desarrollado, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera, porque esa es la comparación que hace el Ejecutivo para legitimar la decisión que se está tomando.
A ver, leamos parte de lo que el presidente Nayib Bukele menciona con respecto, o su primer pronunciamiento respecto a la reelección, cuando él afirma que el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno y nadie se inmuta. Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia. Claro, se apresurarán a señalar que un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial, como si ese tecnicismo justificara el doble rasero. Pero seamos sinceros, solo es un pretexto. Porque si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria con las mismas reglas que el Reino Unido, España o Dinamarca, seguirían sin apoyarla. De hecho, se pondrían furiosos si eso sucediera. ¿Por qué? Porque el problema no es el sistema, sino que un país pobre se atreva a actuar como si fuera soberano. No se supone que hagas lo que dicen, y se espera que que uno se mantenga en su carril. ¿Cómo podemos nosotros interpretar todo esto? ¿Es tal cual justificable lo que dice nuestro presidente para decir, bueno, pero es que hay que hacer lo que hacen los grandes, no lo que dicen los grandes? Sí, no, yo creo que el tema, más allá de legitimar la reelección continua o no, es la forma en que se ha hecho, ¿verdad? Es decir, es la utilización del poder legislativo para reformar la Constitución de manera express y en esas reformas legitimar la permanencia y la reelección continua de este gobierno. Es decir, si nosotros vamos viendo, la Asamblea Legislativa ha ido reformando la Constitución a su antojo, y pasando por encima de los procedimientos mismos que la Constitución define, que la misma Constitución plantea. Entonces, al final no es el hecho de que aquí se legitime o no se legitime la reelección continua. El hecho es de que el método que se ha utilizado, la forma en que se ha hecho esta reelección continua ha sido una forma fraudulenta, ¿verdad? Una forma que no está legitimada ni en la misma Constitución, ¿verdad? Imagínense que las reformas que se han hecho, los distintos artículos de la Constitución, han sido incluso con dispensa de trámite, es decir, ni siquiera hubo discusión, ni siquiera hubo consulta hacia el pueblo, ni siquiera hubo discusión a profundidad sobre este tipo de reformas, sino que se presentaron las propuestas a la reforma y violando todo el proceso de formación de ley, se declara esas reformas aprobadas con dispensa de trámite, es decir, de manera express, y se publica en el Diario Oficial y ya quedan vigentes. Es decir, esa no es la forma de legitimar un proceso tan profundo que tiene sus raíces históricas y que de un golpe venga un grupo argumentando de que a partir de que representa supuestamente los intereses del pueblo puede modificar lo que sea, ¿verdad? Cuando incluso ese principio de representación de los que ellos hablan también tiene sus límites, pues no puede ser una representación sin ningún tipo de límites, no puede ser una representación ilimitada, siempre tiene que haber límites y que esos límites están establecidos en la Constitución, pero la misma Constitución ellos mismos la están violentando. ¿O estaban, ¿verdad?, establecidos esos límites? Estaban establecidos esos límites de alguna manera, pero poco a poco ellos esos límites los han ido cortando, ¿verdad? E incluso, digamos, el artículo 246 de la misma Constitución dice que la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. Pero al parecer lo que prevalece sobre la Constitución en este caso es la Asamblea Legislativa, que no tiene poder constituyente, pero que la está modificando a su antojo. ¿Para qué sirve entonces la Sala de lo Constitucional? ¿Para qué fue creada entonces? ¿A alguien le importa la Sala de lo Constitucional? Pues la Sala de lo Constitucional creemos nosotros que debería de pronunciarse, porque es el texto mismo de la Constitución el que está siendo, desde nuestro punto de vista, está siendo violentado. Incluso desde la modificación del proceso electoral que se da en 2024, en donde se reducen los municipios, en donde se reduce la cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, en donde se modifica incluso la forma de conteo de votos para la Asamblea Legislativa,
ahí ya existe una modificación del sistema político, que son cláusulas, de nuestro punto de vista, son cláusulas pétreas, la misma Constitución lo plantea, ¿verdad? Y ahora se da esta otra modificación en donde se amplía el periodo presidencial de 5 a 6 años y también en donde se permite al presidente prolongarse por los periodos que le sean necesarios, cuando la misma que le sean de su interés, ¿verdad? Cuando la misma Constitución prohíbe en su artículo 248 que no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno. Entonces ahí prácticamente podemos decir, ya hay una reforma del sistema de gobierno en este país, con esa modificación que hace la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Bueno, desde luego. Con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa, no se cambie, que ya volvemos en Criterios. Alguien podría preguntarse también, bueno, si la reelección la tienen el 90% de los países desarrollados y a muchos les molesta que El Salvador vaya por esa vía, ¿podría aplicar el mismo argumento para Nicaragua? Bueno, Nicaragua también podría decir de que sigue los pasos de los desarrollados, Venezuela también podría pensar de que sigue los pasos de los desarrollados, aunque a fin de cuentas, ¿qué país no quiere ser desarrollado? Podrían decir algunos. Pero también hay que preguntarse ¿qué otras cualidades o características tienen los estados desarrollados para permitir la reelección indefinida y que la misma población haga un uso responsable de este instrumento? Bueno, yo creo que cada país tiene la forma de gobierno que va construyendo a partir de diferentes condiciones, de las condiciones históricas, de las condiciones económicas, de las condiciones sociales, de las mismas condiciones políticas. Pues en el caso de algunos países, por ejemplo de Europa, los que nosotros podríamos mencionar, en el caso de Europa podríamos mencionar, en el caso de algunos países también en América Latina, creo que lo que de alguna manera permite la reelección continua es el hecho de que la institucionalidad funciona, ¿verdad? Sí. Es decir, que existen pesos. Podríamos imitar eso también, ¿no? Que existen pesos y contrapesos que le limitan el ejercicio del poder y que esto no se vuelva, digamos, una autocracia, que esto no se vuelva, por ejemplo, un régimen, una dictadura. Estamos hablando de otros países, ¿verdad? En El Salvador, esa lógica de los pesos y contrapesos también, desde nuestro punto de vista, se ha roto. Y esto se da desde el 2021, cuando el 1 de mayo de ese año que toma posesión la nueva Asamblea Legislativa, destituye la Sala de lo Constitucional y destituye al fiscal y elige de manera express, como lo ha hecho en diferentes ocasiones para poder consolidarse en el poder, elige de manera express nuevos magistrados que legitiman de entrada la posibilidad de la reelección, ¿verdad? De la reelección continua. Pero, y de esa manera, pues, ya teniendo el control del poder judicial, del poder legislativo, entonces el Ejecutivo prácticamente termina controlando todo. Es decir, no existe ningún contrapeso en este país, ¿verdad? Existen más bien órganos de gobierno que están legitimando, desde nuestro punto de vista, están legitimando y le están abriendo paso a que el Ejecutivo permanezca de manera indefinida en el gobierno. Y es curioso porque en la exposición de motivos que hace la Asamblea Legislativa para justificar la reforma a la Constitución, ellos plantean en esa exposición de motivos que con la Constitución de 1983 se habla de una alternabilidad engañosa, dice, que en donde se limitaba
a las fuerzas políticas a enmarcarse en un periodo presidencial de 5 años nada más. Dice eso en la exposición de motivos. Entonces podríamos nosotros concluir que la misma Asamblea Legislativa ahora está reconociendo que no es constitucional la reelección, ¿verdad? Y que el periodo presidencial solo son 5 años. Sin embargo, el presidente que tenemos actualmente, ¿cuántos años lleva en el gobierno? ¿Verdad? Lleva, ¿qué? Más de 6. Lleva más de 6 años. Es decir, que ellos mismos reconocen que la Constitución del 83 solo le da 5 años al gobierno, pero ahorita tenemos un gobierno que lleva 6 años en el Ejecutivo. Ellos mismos reconocen que este gobierno es un gobierno de facto que se ha impuesto a partir de argumentaciones que están por encima incluso de la misma Constitución, ¿verdad? Ahora, ellos también mencionan, específicamente la Asamblea Legislativa, que esto también permite fortalecer la democracia, que esto le da el verdadero poder al pueblo, la verdadera libertad de elegir al pueblo finalmente. ¿Se puede justificar esto de que la reelección indefinida en El Salvador fortalece los ideales democráticos, que realmente le da el verdadero poder a la gente? Yo creo que este es un tema que tiene que ver con este principio de representatividad, ¿verdad? En donde pues habría que distinguir entre lo que el representado votó y el representante está haciendo, que desde nuestro punto de vista hay una contradicción, ¿verdad? Porque el representado no votó, por ejemplo, para que el presidente pudiera permanecer de manera indefinida en el gobierno. O el representado no votó para que los diputados modificaran la Constitución, ¿verdad? Es engañoso eso de decir de que yo como soy electo por una cantidad de población, entonces yo soy el representante y puedo hacer lo que yo quiera en nombre de ese pueblo al que digo representar, sí, claro, ¿verdad? Habría que profundizar sobre ese tema, porque desde nuestro punto de vista, los problemas más sentidos de la población no es que el presidente se mantenga de manera indefinida en el Ejecutivo. Los problemas más sentidos de la población, incluso hay encuestas en donde se plantea que el problema más sentido de la población es el tema económico, y sobre estos temas el gobierno no está haciendo nada, ¿verdad? O está haciendo muy poco. Incluso podemos decir, por ejemplo, de que este gobierno es el que más programas sociales ha cerrado, el que ha desarrollado toda una dinámica de despidos arbitrarios. O sea que el problema más sentido de la población, que es el tema económico, se ha profundizado y los representantes del pueblo no están resolviendo sobre ese tema. Entonces, ¿a quién representan? ¿Cuáles son los intereses que representan? Eso deberíamos de preguntarnos en realidad, porque no puedo decir que a nombre de este pueblo voy a modificar el sistema político para legitimar a un grupo que se mantenga de manera permanente en el poder sin resolver los problemas más sentidos de la población, ¿verdad? A la que digo representar. Tal vez desde la misma población se cree que democracia es única y exclusivamente ir a votar el día de las elecciones y que una vez que usted ha ejercido su derecho al sufragio, se acaba el poder tal cual de las mayorías, se acaba la democracia. No tiene más que ver ahí. Cuando hablamos de fortalecimiento de la democracia, ¿qué otros elementos podemos ver que no sea nada más el voto y que los estados deben cumplir para mantener sistemas de reelección indefinida al mismo tiempo que mantiene la democracia? Bueno, es importante profundizar sobre el tema de la democracia, que no solamente se reduce al tema del sufragio o del ejercicio del voto. Y la mayoría de la gente cree que solo eso es democracia y ya está. En realidad es mucho más amplio. El tema de la democracia va más a profundidad. Está el derecho a votar, pero también está el derecho a ser electo, el derecho también a participar en igualdad de condiciones, y que el Estado debe garantizar esa igualdad de condiciones para el ejercicio a ser electo. Porque imagínense si me propongo yo para un puesto de gobierno, sí, y se propone un empresario que tiene una gran cantidad de dinero, obviamente él va a tener mejores condiciones para llegar que yo, ¿verdad? Entonces el Estado tiene que regular
esa diferencia para poder participar en igualdad de condiciones y que la gente pueda escuchar las propuestas que tanto da la otra persona como la que doy yo. Es decir, va más allá el tema de la democracia. Incluso el mismo Estado debe de garantizar que el sufragio sea libre, ¿verdad? Que el sufragio no tenga ningún tipo de presiones, que el sufragio, como se decía, esté en igualdad de condiciones. Y también que la democracia no solamente debe de reducirse al tema del voto, sino también a una responsabilidad del ejercicio de un derecho en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Es decir, la democracia debe de ser, en todo caso, un mecanismo que nos permita transformar la realidad de nuestras ciudades, de nuestros municipios, de nuestros barrios, ¿verdad? Y no solamente reducirse al tema del voto. O sea, la responsabilidad de todos y todas está en construir una verdadera democracia y no creer que la democracia solo se reduce a que cada 6 o 3 años ahora, con esa modificación ilegal que han hecho, hay que ir a los centros de votación, marcar una papeleta y hay que hagan los representantes, entre comillas, del pueblo lo que quieran hacer y yo me desentienda de esa realidad. No puede ser así. Bueno, con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos aquí en Criterio. Gracias por continuar con nosotros. Y es que ya se habló que realmente la Sala de lo Constitucional no se ha pronunciado en lo absoluto, pero sí el Tribunal Supremo Electoral. Y en ese sentido el Tribunal Supremo Electoral menciona que acatará tal cual, como lo dicen sus estatutos, lo que venga de la Asamblea Legislativa, en este caso las modificaciones que se hacen a la misma Constitución, también para que el Tribunal Supremo Electoral pueda trabajar para el próximo año y medio que queda rumbo a los comicios del 2027. Si nosotros estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral, ¿es pertinente la manera en la cual este ente regulador se ha pronunciado o debió de haberse pronunciado en contra? Por favor, Francisco. Si nosotros nos apegamos al texto constitucional, todo funcionario está obligado a cumplir la Constitución, hacerla cumplir y cumplir la Constitución y las leyes de la República, ¿verdad? Ahora, el tema es que lo que ha sucedido en este caso es que las reformas que se han dado de manera express modifican el sistema político de gobierno. Y ciertamente las instancias judiciales deberían de pronunciarse frente a esa situación. Y los funcionarios deberían, en todo caso, deberían de cumplir y hacer cumplir lo que la Constitución manifiesta. Y si la Constitución, por ejemplo, manifiesta que la reelección es prohibida, entonces los funcionarios deben de acatar lo que la Constitución dice. Están en obligación, se juramentaron para eso, ¿verdad? Ahora, se ha modificado la Constitución, ¿verdad? Se modificó el artículo 248 hace ya más de un año, y en esa modificación que hicieron, también en esa modificación que hicieron, reformaron la forma en que se podía modificar la misma Constitución. Es decir, que antes la Constitución se modificaba cuando se aprobaba una reforma y la siguiente legislatura ratificaba esa reforma. O sea, tenían que pasar 2 legislaturas para que una reforma constitucional entrara en vigencia. Eso era antes de que se diera la reforma del artículo 248. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que con esa reforma, la que se da en el 248, eliminan ese periodo de 6 años para que una reforma pueda entrar en vigencia, lo reducen a 3, e incluso lo que sucede en este caso de la actual reforma a la Constitución, la reciente, es que esa reforma se da con dispensa de trámite, no se da incluso incumpliendo el proceso de formación de ley que está establecido en la misma Constitución.
En ese sentido deberían de ser más críticos, creo yo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y más allá de obedecer, de acatar, deberían de ser más críticos y decir, miren, fíjense que esta reforma que se ha hecho primero, pues ni siquiera se ha hecho una discusión a profundidad. No se le ha consultado al pueblo sobre este tema. Se ha ampliado el periodo de la presidencia, ¿verdad? No con un objetivo de ahorrar dinero, ¿verdad? Porque eso es lo que dice también en la exposición de motivos. ¿Considera que no es válido cuando la diputada o la doctora Ana Figueroa viene y menciona, mire, pero es que esto representa un ahorro de $50 millones? No, creo que el objetivo de ellos no es ahorrar dinero. Bueno, podrían haber ahorrado por otro lado. Existen incluso muchos proyectos que está impulsando el gobierno y que tienen reserva, que no sabemos cuánto se está gastando, ¿verdad? Hay muchos indicios de corrupción que incluso se han presentado en notas periodísticas, principalmente, por ejemplo, la que se dio en el contexto de la pandemia, en donde se descubrió, por ejemplo, una serie de DUI falsificados y que recibieron los $300, ¿verdad? Y que no se sabe qué pasó con ese dinero. No es ese el argumento. En realidad, nosotros creemos que es un argumento político, y es que en este momento, que ellos sienten que todavía tienen un gran respaldo, entonces es este momento en donde tienen que legitimarse y prolongar el periodo presidencial. Incluso hasta están dispuestos a reducirlo, el actual, el del 2024, lo cortan al 2027, para que en el 2027 se prolongue por 6 años más. Es decir, al final, este gobierno, según la estrategia que ellos han trazado, van a estar desde el 2019 hasta el 2033, ¿verdad? Desde el 2019 hasta el 2033, según los planes que ellos han puesto, ¿verdad? Pero ¿y eso de qué sirve? ¿De qué le sirve a la población? ¿Se ha resuelto el problema económico en el país? ¿Se ha reducido la pobreza en El Salvador? Y claro, los datos hablan por sí solos, ¿verdad? En el país se ha incrementado la pobreza. Es el problema más sentido de la población, el tema económico, ¿verdad? El salario no le alcanza a la gente. Es decir, vivimos en un constante régimen de excepción desde el 2022, de manera prolongada. Estamos en el 2025. Sí. Es decir, todos esos elementos también influyen en las decisiones que ellos obviamente están tomando, ¿verdad? Es decir, todas estas medidas, que son medidas autoritarias, el sostenimiento de un régimen de excepción, no resolverle a la población, obviamente esto les va a traer un desgaste. Y antes de que ese desgaste se vea claramente, han reformado la Constitución para poder prolongarse. Centrémonos en ese punto. Usted mencionó la palabra desgaste, y algunos de los analistas que han comenzado a interpretar todo lo sucedido mencionan que si las elecciones se mantenían así tal cual para 2027 y 2029, para 2027 la Asamblea Legislativa iba a llegar con un gran desgaste. Bueno, específicamente Nuevas Ideas iba a llegar con un desgaste significativo a grado de perder la mayoría calificada. Ahora, si hablamos en ese aspecto, dicen también, bueno, necesitan tener al presidente para el 2027 para que éste realice un arrastre y así la Asamblea Legislativa siga teniendo esa mayoría simple y calificada con Nuevas Ideas. ¿Podemos tomar esto como cierto? Al parecer, sí. O sea, es que existen encuestas en donde han planteado de que todos los partidos políticos no están bien vistos en El Salvador, ¿verdad? Ni siquiera Nuevas Ideas, ¿verdad? Y esto significaría, obviamente, un retroceso. Si las elecciones se hubiesen hecho tal cual establece la legislación, obviamente el resultado iba a ser negativo para Nuevas Ideas, ¿verdad? Sí. Incluso en las elecciones del 2024, si no se hubiera modificado el mapa, si no se hubiera reducido los municipios, de alguna manera se perdían municipios. Sí, muchos municipios se iban a perder. Entonces para ellos sí era
Para ellos sí era necesario hacer esa modificación, incluso a pesar de que el proceso electoral ya había iniciado. Ya muchos candidatos alcaldes se habían inscrito para participar en un municipio, ¿verdad? En Mexicanos, en San Salvador, en Soyapango, y se reducen los municipios, desaparece, por lo tanto, ese municipio del cual iban a participar, y los derechos políticos de estas personas que tienen derecho a ser electos también queda violentado en ese sentido, ¿verdad? Y ahora lo que sucede es que a partir de las encuestas y a partir de esa tendencia que se ha ido marcando, hay un desgaste hacia los partidos políticos, hacia el oficialismo incluso, en la Asamblea Legislativa y en los municipios, en las municipalidades, que obviamente les iba a pasar factura en el 2027, ¿verdad? Y para incluso garantizar que hubiera una mejor correlación de fuerza, pues obviamente han modificado las leyes, han modificado la Constitución para lograr mantenerse de manera prolongada hasta más o menos el 2033, ¿verdad? O al menos como mínimo. Como mínimo. Bueno, con eso nos vamos a ir a la última pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que ya regresamos aquí en Criterios. Y es que es importante analizar también cómo deben reaccionar los centros de estudio, cómo deben de reaccionar también aquellos partidos que intenten competir, ya sea por la presidencia, por la Asamblea Legislativa o por los municipios. Es más, podemos preguntarnos, falta año y medio, ¿ok? Falta año y medio para las elecciones, pero ¿será tiempo suficiente como para que los partidos políticos se preparen? Podrían tener ciertas esperanzas. Creo que todos los partidos están en una posición bastante complicada, principalmente los partidos que han sido críticos al régimen, ¿verdad? Sí. Los partidos que se les llama de oposición, ¿verdad? Que son partidos de alguna manera debilitados. Nosotros esperaríamos en todo caso de que los partidos tomaran una posición más firme contra la situación que está sucediendo en el país por la situación de estas reformas constitucionales arbitrarias e ilegales, ¿verdad? Debería de tomarse una posición mucho más firme. Y también creo que es importante que los partidos políticos deberían de llamar al fortalecimiento organizativo de sus bases, ¿verdad? Y estudiar a profundidad el fenómeno que está ocurriendo en El Salvador. Es decir, aquí lo que está sucediendo es una consolidación de un grupo que se quiere enquistar en el Ejecutivo, ¿verdad? Que está utilizando la institucionalidad para eso y que mantiene también, intimidada, vamos a decirlo así, a las personas que se oponen y a la población en general, pues con el régimen de excepción, por ejemplo, se han dado una serie de miles de capturas arbitrarias que ha hecho que mucha gente incluso no se atreva a decir algo, ¿verdad? Sí, sí. Incluso hay centros de estudio, por ejemplo, que han tenido que irse del país por miedo a la persecución política. Es decir, al final esta reforma que se está implementando no fomenta la democracia, más bien prolonga al grupo que está en el poder, ¿verdad? Y que esa es una situación también que hay que tomarla en cuenta porque esta modificación se da en un contexto de persecución política. Incluso hay datos que se han planteado en estudios periodísticos de la salida de cientos de personas líderes sociales y también referentes de ONGs que han tenido que irse del país por miedo a la persecución política y a la detención arbitraria, como el caso de Ruth Eleonora López, por ejemplo, una referente del derecho constitucional a nivel nacional y a nivel internacional y que actualmente está detenida. O el caso incluso de Enrique Anaya, también otro constitucionalista que está detenido, que fueron detenidos, podría uno suponer que fueron detenidos en el contexto de esta coyuntura de la aprobación de estas reformas a la Constitución de manera ilegal y express que se ha dado. Que ellos hubiesen dicho algo, obviamente hubiesen dicho algo,
pero ahora no pueden porque están detenidos. Entonces, al final, todo este tipo de situaciones, en vez de fortalecer la democracia, la debilita, y los partidos políticos tienen una gran tarea, pues, ¿verdad? Primero, fortalecerse, porque prácticamente todos los partidos políticos de oposición están en una posición bastante débil, y segundo, enfrentar esta situación con más firmeza, la situación que estamos viviendo en El Salvador. ¿Con madurez? Con más firmeza en el sentido de ser una denuncia clara y con propuestas concretas, ¿verdad? Que no vayan en la lógica de solo hacer, como decimos, hacer el mate de que se está haciendo algo y al final no se está haciendo nada, ¿verdad? O sea, tienen que haber propuestas serias, propuestas concretas, realizables, y que vayan en la lógica de denunciar a profundidad lo que está sucediendo en el país. Finalmente, Francisco, esto que está sucediendo se veía venir desde hace bastante. Para algunos, pues, no habrá sido sorpresa todo lo que está sucediendo, para otros tal vez sí. Pero esto lo veíamos desde 2021, desde cuando se mencionó que se quita la sala de lo constitucional, que se quita al fiscal, que en el último día de la pasada Asamblea Legislativa se modifica el artículo 248. Todo esto, en alguna forma, ya estaba escrito, ya era obvio, se veía venir. Se trazó una estrategia, desde nuestro punto de vista se ha trazado una estrategia que ha ido en la lógica de modificar la estructura misma del Estado, ¿verdad? Y esto inicia desde el 9 de febrero del 2020, cuando el presidente Bukele entra a la Asamblea Legislativa con los cuerpos de la OMU y fuerzas militares, ¿verdad?, para condicionar el voto y presionar al órgano legislativo para votar por un préstamo que ellos estaban exigiendo, ¿verdad? Después de eso se vino aplicando una estrategia que ha ido en la lógica de centralizar el poder en el Ejecutivo, de ponerlo en función de un grupo económico, de un clan familiar, y también de garantizarle las condiciones a este clan familiar que se mantenga de manera permanente e indeterminada como lo están haciendo en este momento, ¿verdad? Eso fue en el 2020, el 9 de febrero del 2020. En el 2021, cuando toma posesión, hay una modificación a la Sala de lo Constitucional que le abre la puerta para la reelección para un segundo periodo consecutivo. También hay pues una reducción, digamos, de los diputados, prácticamente de la gran mayoría de diputados. El control lo mantiene Nuevas Ideas en el 2021, y en el 2024 ya prácticamente tiene el control de todo, y han ido modificando la Constitución a su antojo. Bueno, Francisco, con esto hemos llegado al final de Criterios, pero como siempre nos vamos a agradecerle por habernos traído ese análisis tan enriquecedor sobre los diferentes enfoques o los diferentes criterios que hay que darle al tema de la reelección indefinida. Así que esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Un placer. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.